Estamos começando o programa Decifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué alegría poder saludar a cada uno de ustedes para abrir una vez más la Biblia, la palabra de Dios y entender los mensajes que Dios tiene para mí y tiene para ti. En este programa estamos siempre buscando entender las profecías porque así podemos estar preparados para todo que vendrá. En el programa Decifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender todo que está en las profecías. Hoy vamos a seguir estudiando el tema que tiene que ver con la sociedad con Dios. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque tiene que ver con nuestra preparación para la eternidad. Tiene que ver con la manera como nosotros estamos administrando las bendiciones que recibimos del Señor. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Decifrando el Futuro solo está comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro e nesse momento eu tenho uma invitação muito especial para ti e para toda a sua família. Como tu sabes, em Nuevo Tiempo, sempre estamos preocupados que tu puedas seguir estudando a Bíblia para entender melhor os grandes temas da palavra de Deus. Por isso, sempre invito a cada um de vocês a entrar em contato com nós para receber materiais que são materiais importantíssimos para que tu puedas profundizar su conocimiento en la palabra del Señor. Tengo en mis manos la revista Esperanza, Verdades para el Tiempo del Fin. Ese es un material que fue preparado con todo cariño para cada uno de ustedes. Cuando un autor prepara un material, está siempre pensando en contenidos que van a ayudar a las personas a entender y comprender más y mejor la palabra del Señor. Yo voy a llegar aquí en una de las lecciones de esa revista, que es la lección número 15, que trata sobre bendiciones sin medidas. Deixa eu ver, estoy llegando acá, solo para que tú veas un poco la carita de esta revista y pueda conocer un poco mejor ese material. Aquí está, se me parece página 59, exactamente. Aquí está, bendiciones sin medida. Tú tienes entonces ese material a su disposición sin costo, porque tenemos en Nuevo Tiempo el soporte de los Ángeles de Esperanza. Es por eso que podemos ofrecer esos materiales para que tú puedas tenerlo sin pagar nada. Es una bendición. Es el interés de Nuevo Tiempo que tú puedas aprender, entender y comprender aún más la palabra del Señor. Tú estás preguntando ahora, pastor, ¿qué debo hacer para tener esta revista? Venga conmigo hasta nuestra pantalla digital y yo voy a contarte dónde tú debes ir, al sitio que debes conectarse para que tú puedas llenar un pequeño registro y entonces recibir un enlace para descargar ese material. Entonces, la dirección es la siguiente: nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Va a llegar en ese sitio acá. Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay entonces que encontrar el estudio bíblico, escoger el estudio bíblico y entonces elegir para descargar en PDF. Entonces, tú vas a recibir ese material ahora mismo para que puedas seguir estudiando la palabra del Señor. Un detalle, hay personas que hablan así, pastor, cuando yo pedí este material, después no va a venir nada para yo pagar. No, no viene nada para pagar porque es sin costo. Otra pregunta que yo escucho alguna vez, pastor, yo ya recibí una revista Esperanza, ¿puedo pedir otra revista? Sí, tú puedes pedir otro material, porque nuestro objetivo es que tú puedas seguir estudiando la palabra del Señor. ¿Todo bien? ¿Listos? Podemos ya comenzar el tema de hoy para seguir entendiendo más y mejor sobre la sociedad con Dios. Si tú ya estás listo, yo también estoy, porque vamos entonces a entrar en este tema que es un tema muy especial. Ya tengo acá en mis manos mi Biblia
espero que también tú tengas en tu mano su Biblia, porque tú sabes que en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra, todo comienza con la palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a seguir estudiando el tema que comenzamos en el último programa. Si tú todavía no acompañó el último programa, tú puedes después buscar en NT Play para que pueda mirar el programa y tener la continuación en ese programa. Pero quiero solamente traer algunas cosas que conversamos en el último programa para que pueda quedar claro dónde estamos entrando y cuál tema estamos trabajando. Vimos en el último programa que Dios tiene el mejor plan para nuestras vidas. En realidad, el ser humano muchas veces quiere hacer las cosas de acuerdo con su voluntad o de acuerdo con sus deseos. Muchas veces tenemos pensamientos y pensamos que son los mejores para nuestra vida, pero muchas veces no son. Cuando reconocemos que Dios siempre tiene algo mejor para mi vida, significa sumisión, significa entregar mi vida a la voluntad del Señor y pedir que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y no la voluntad del ser humano. Reconocer la sabiduría, reconocer el poder de Dios, entregar la vida en las manos de Dios, es porque en mi corazón está claro que Dios siempre tiene algo mejor para mi vida. Cuando eso queda claro para mí, yo paso a entender o comprender todo que está alrededor de mi vida de una otra perspectiva. Es verdad, mis amigos, que yo no tengo solamente victorias para compartir en mi vida. Tengo días tristes, tengo momentos de sufrimiento, tengo problemas, tengo situaciones que yo no sé la respuesta. Yo enfrento las dificultades como todos ustedes enfrentam. Puedes pensar que eu estou em la televisión predicando, em la radio predicando, e pueden pensar assim, no, este pastor no tiene problemas, mire, está en la televisión, está... No, olvide todo eso. Yo soy un ser humano como cada uno de ustedes y también tengo mis problemas, tengo mis dificultades. Y cuando yo paro para mirar a la palabra de Dios, a la Biblia, yo entiendo que Dios siempre tiene algo mejor para mí. Y yo acepto los planes de Dios, aunque yo no consiga entender en el momento por qué está haciendo de esa manera. Yo tengo mis opiniones personales y me gustaría que fuera de una otra perspectiva o que las cosas pasasen de una otra manera, pero si son de la manera como son, yo entrego todo en las manos de Dios para que Él pueda hacer su voluntad. Reconocer que Dios siempre tiene un plan mejor para mi vida es también entender que en esa sociedad con Dios, Él tiene algo especial para mi vida. Él tiene algo que es imprescindible, que es importante para cada uno de nosotros. Y ese reconocimiento tiene que ver con mi parte en la sociedad. Y en ese plan de Dios para mi vida está también la manera como nosotros cuidamos de los recursos financieros que nosotros recibimos por nuestro trabajo, por nuestras actividades. Un texto que es clave es el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo número 10, donde podemos sacar diferentes enseñanzas. Por ejemplo, comienza el texto diciendo, traed todos los dízimos al alfolí. Diezmos significan la 10ª parte, o sea, 10% de todo que tengo, de todo que recibo, pertenece a Dios. En esa sociedad con Dios, 90% queda para mí y 10% para Dios. Pero los 90% que queda para mí no es una administración de la manera como yo quiero, sino yo debo administrar de la manera como Dios espera, con sabiduría, una manera que sea equilibrada, que tenga las prioridades correctas y no gente que está invertindo su plata en juegos, invertindo su plata en bingo, invertindo su plata en diferentes cosas. No. Dios tiene también la inversión correcta, la administración que es cristiana de los 90% que queda contigo, pero 10% es innegociable. Los dízimos deben ser llevados al alfolí, deben ser llevados a la casa de Dios.
¿Y para qué debemos llevar los diezmos al alfolí, a la casa de Dios? Para que haya alimento en mi casa, para que la casa de Dios pueda cumplir su papel, para que la casa de Dios pueda ayudar a las personas como ha hecho siempre. Nosotros estamos en un mundo donde es necesario recursos financieros. Pero entienda algo, mi amigo, entienda algo, mi amiga. Nosotros no estamos hablando de la sociedad de recursos financieros, porque Dios no necesita de nada del ser humano. Dios es dueño de todo. Dios tiene toda la plata, todo el oro. Entonces, todos los recursos que yo tengo no significan nada para Dios, porque ya todo pertenece a Él. Pero nosotros necesitamos de esa mayordomía, que es la administración de los recursos o de los bienes que Dios ha dado a los seres humanos. Entonces, cuando yo llevo los diezmos, es verdad que la casa de Dios tendrá sus recursos necesarios para el alimento de las personas que necesitan. Pero más importante que eso, es como el corazón humano está siendo moldeado delante de la liberalidad, delante de la administración de los recursos que Dios nos entregó antes. Porque yo voy a devolver para Dios algo que yo ya recibí antes. Los diezmos no son de algo que aún voy a recibir. No, ya recibí y ahora separo la parte de Dios 10% para entregar a aquel que pertenece a mi socio. Entonces, hay también una promesa, algo que es fuerte, porque Dios está diciendo, y probadme. Probar a Dios es posible, sí. Él está pidiendo eso para ti. Probadme. ¿Y cómo significa eso? Significa hacer exactamente lo que Dios espera que tú hagas. Entonces, traer los diezmos para el Señor, devolver al Señor que pertenece a Él, y Él está diciendo, probadme. ¿Y por qué probadme? Porque en la perspectiva espiritual, 90% con la bendición de Dios es mucho más que 100% sin la bendición de Dios. Pastor, si yo no devuelvo el diezmo, no tengo la bendición de Dios. Para los recursos financieros, no. La bendición para los recursos financieros son para aquellos que devuelven la parte de Dios, los diezmos. Entonces yo entrego 10% para Dios, quedo con 90% y compraré más con los 90% que quede en mis manos do que aquel que quedó con 100% y no entregó o no devolvió la parte del socio. Porque en esa sociedad yo hago mi parte, que es devolver a Dios su parte, y Dios tiene entonces la bendición especial para que yo pueda vivir mejor con 90% de que viviría con 100%. Hay cosas que son muy difíciles de explicar. Hay cosas que los argumentos son pocos, porque es necesario probar. Si no hay pruebas, difícilmente tú vas a entender que yo quiero decir. Pero Dios está diciendo, probad, vea, inténtelo. Si tú no intentar, no saberá cómo es. Es preciso entonces dar un paso de fe. Es necesario dar un paso de fe. Porque Jehová está diciendo que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. No son palabras humanas. Essas são palavras que vienen directamente del Senhor. Ele está dizendo, se eu hago uma promessa para ti, tu não necessitas confiar 100% porque eu sou um ser humano. Mi promessa pode passar como pode não passar, pode ser como pode não ser, porque muitas vezes eu não consigo entregar algo que eu prometi, e não porque não quero, por las situações que estão alrededor. Isso não passa com Deus. Las promesas de Dios son seguras, son 100%. Y cuando Dios habla algo, tú puedes cerrar los ojos y confiar completamente. Él está diciendo, yo voy a abrir las puertas del cielo. Las ventanas de bendiciones serán derramadas sobre tu vida. Eso, amigos, es algo que yo puedo testificar para cada uno de ustedes. Yo vivo mi vida como un diezmante. Yo separo la parte de Dios todos los meses y solamente puedo agradecer.
porque Dios ha cuidado de mí y nunca ha faltado. Aunque 10% para algunas personas sea una cantidad difícil, que sea mucho dinero, que puede ser que en la cuenta de la casa, en el presupuesto, no va a cerrar la cuenta. Pero diferentemente de eso, cuando hay prueba, Dios cuida de una manera muy especial. Dios cuida para que la persona tenga una vida con más calidad y que sea una vida abundante. Esa es la promesa de la Biblia. Entonces, es necesario un paso de fe. Los temas espirituales ni siempre tienen las explicaciones lógicas. No son temas racionales. Son temas que tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con la espiritualidad. Y la fe ni siempre tiene explicación. Ni siempre tenemos argumentos para la fe. Es por eso que la confianza está en mirar la palabra de Dios y entonces aplicar la palabra de Dios en la vida. Esa es la diferencia, porque conocer la Biblia no es suficiente, porque conocer por conocer, hasta el diablo conoce. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero aunque el diablo conoce la Biblia, eso no tiene diferencia para él, porque no vive. Ahora, conocer y no vivir, para nosotros es igual al diablo, conoce, pero no sirve para nada. Entonces no es solamente conocer, es conocer y vivir. Es conocer y ahora practicar todo que la Biblia nos enseña. Y eso tiene que ver con la administración de los recursos. Y una de las aplicaciones del recurso es que está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, donde encontramos así: también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que la Biblia está diciendo es que todos aquellos que predican el Evangelio deben recibir un sueldo por la predicación del Evangelio. Eso es algo importantísimo, porque Dios está pidiendo que aquellos que están predicando el Evangelio, que están dedicando 24 horas por día a la predicación del Evangelio, deben recibir un sueldo que sea justo para la predicación del Evangelio. Es un detalle interesante que quiero compartir contigo, porque cuando Dios pide los recursos, Él está invitando a los seres humanos a entrar con Él en el desafío que Él dejó para la iglesia, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo vamos a predicar en todo el mundo el Evangelio sin recursos? Es imposible. Necesitamos de los recursos financieros. Por ejemplo, Nuevo Tiempo está en el aire en ese momento. Y para estar en el aire en ese momento es necesario recursos. Alguien está ayudando. La cuenta existe porque hay la pantalla, hay el escenario, hay micrófono, hay todo para que tú puedas entender y comprender las verdades que Dios dejó en su palabra. Cuando yo participo en la iglesia con mi diezmo, yo estoy entrando en la misión de Dios, que es la predicación del Evangelio para todo el mundo. Nosotros no podemos ir a todos los lugares. Nosotros no podemos estar en los diferentes países para predicar el Evangelio. Ni todos pueden estar en Nuevo Tiempo para predicar, tener el micrófono de Nuevo Tiempo para alcanzar una multitud de personas. Pero algunos están y otros que no están participan y participan donando, participan devolviendo el diezmo, participan entregando sus ofrendas. Y así la iglesia puede avanzar y así la iglesia puede cumplir la misión, que es la predicación del Evangelio. O sea, tenemos un privilegio al estar involucrados en la predicación del Evangelio. Porque un detalle interesante, cuando Pablo habla que aquellos que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio, es que la iglesia necesita administrar los recursos que son recibidos, los recursos que vienen a las manos de la iglesia. Uno de los puntos que tiene que ver con la predicación del Evangelio, con los recursos, es algo que
existe en la iglesia adventista del séptimo día. Y yo no estoy hablando eso porque yo soy un pastor de la iglesia adventista. Yo no estoy hablando eso porque Nuevo Tiempo pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Pero estoy hablando eso porque a mí me encanta cómo la iglesia adventista administra o cuida de los recursos financieros. Por ejemplo, un pastor gana lo que necesita para que pueda dedicar tiempo a la predicación del mensaje de Dios. Y un detalle interesantísimo: el sueldo de un pastor no es de acuerdo con el tamaño de su iglesia. En la iglesia adventista, un pastor de una iglesia pequeña en el interior gana igual al pastor de una iglesia grande en la capital. Exactamente igual. No hay diferencia, porque hay un sistema que es justo a los pastores que predican el evangelio. No hay privilegios para aquellos que están en iglesias que son más ricas, de aquellos que están en iglesias que son más simples. No existe eso. Es un sistema que equilibra los pastores y que hace con que los pastores puedan predicar el evangelio de manera totalmente dedicada. Eso para mí me encanta. Eso para mí es algo lindo y que tiene que ver con una iglesia que está interesada realmente en que las personas puedan conocer y entender todos los mensajes que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a avanzar un poco más en esa comprensión. Hebreos 7:8 vemos así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En ese texto, el autor de Hebreos está tratando de la diferencia entre el sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo. Está diciendo que en el sacerdocio de Cristo está aquel que es poderoso, que es el verdadero sacerdote que quita el pecado al mundo. Pero el primer punto, el autor está diciendo que en este mundo, en nuestra realidad, reciben los diezmos hombres mortales, hombres que están administrando la iglesia, que están cuidando la iglesia, y eso es parte, sí. Estas personas que administran los diezmos, administran de manera espiritual, deben administrar de manera espiritual. Es la fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros para cuidar de los diezmos. Cada uno tiene total responsabilidad. Y yo puedo abrir el corazón para compartir un testimonio contigo. Yo soy pastor hace ya muchos años y yo vivo de los diezmos. Mi sueldo es un sueldo que viene de los diezmos de hermanos y hermanas que están junto conmigo en la predicación del evangelio, que están apoyando y dando el soporte a la predicación del evangelio. Entonces, todos los meses, cuando yo recibo mi sueldo, yo agradezco a Dios y yo sé que mi sueldo es santo, es sagrado, porque Él viene de las manos de aquellos que fueron fieles para devolver a Dios la parte de Dios. Y de la parte de Dios yo recibo mi sueldo. Y yo también separo mi diezmo de mi sueldo. Yo separo mi pacto de mi sueldo. Yo separo las ofrendas de mi sueldo, porque yo hago exactamente como cualquier adorador. No es porque yo soy pastor que no tengo que devolver el diezmo. No, yo soy un adorador. Yo debo reconozco la parte que pertenece a Dios y devuelvo la parte a Él. Vea que eso es algo importante. Entonces los hombres administran los diezmos, cuidan de los diezmos y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de la manera como administró el diezmo del Señor. Entonces, al final de todo, Dios va a cobrar de aquellos que reciben el diezmo, se administraron con sabiduría, con equilibrio, con justicia, que son partes que nosotros necesitamos siempre cuidar en nuestra vida personal y también con los recursos que tienen que ver con la iglesia, con la predicación del evangelio. El diezmo ya pertenece a Dios. No es un regalo que damos a Él. El diezmo, los 10% ya son del Señor. Entonces, tú no estás haciendo un favor para Dios. No. Tú no estás dando un presente para Dios. También no. Cuando devolvemos el diezmo para Dios, estamos devolviendo la parte que ya pertenece a Dios.
Por eso no es pagar el diezmo, es devolver, es retornar a las manos de Dios los bienes, la parte que ya pertenece a Dios. Y así trabajamos con el corazón, trabajamos con nuestra espiritualidad, trabajamos con nuestra preparación para la crisis final. Como Dios está preocupado con el ser humano como todo, Él siempre pone puntos diferentes que debemos cuidar. Ahora, hay palabras que son duras y fuertes. Venga conmigo a Malaquías 3:8 y está uno de esos textos que son fortísimos. Malaquías 3:8 encontramos así: ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta. ¿Robar a Dios es posible? Vea la respuesta. Pues vosotros me habéis robado. ¿Quién está diciendo eso? Es Dios. O sea, Dios está trayendo una información completamente diferente. Dios fue robado. ¿Y cómo alguien puede robar a Dios? Viene la respuesta en el texto. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ahí viene la respuesta. En vuestros dízimos y ofrendas. Cuando el ser humano no devuelve a Dios la parte que pertenece a Dios, está robando a Dios. Puede ser pesada, puede ser dura la palabra, pero está claro en ese texto que cuando nosotros estamos con los recursos que pertenecen a Dios, estamos robando a Dios. Y yo no tengo dudas que el peor tipo de ladrón es aquel que roba a Dios. No que exista el buen ladrón, no existe nada, nadie le gusta de los ladrones, nosotros tenemos miedo porque puede ser la violencia, puede tener tragedias, puede pasar mucha cosa mala, pero el peor tipo de ladrón es aquel que roba a Dios. Si alguien no es fiel ni con Dios, ¿cómo será fiel con el prójimo? Si no es fiel con Dios, ¿cómo será fiel en su matrimonio? Si no es fiel con Dios, ¿cómo será fiel con su familia? ¿Entiende la relación? Dios está trabajando en su corazón. Dios quiere cambiar su vida. Dios está interesado en ti. Es por eso que el diezmo no es una cuestión financiera o económica. El diezmo tiene que ver con la preparación espiritual de los seres humanos, con nuestra preparación. Entender y comprender eso es fundamental. Mateo 23:23, Jesús está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y en el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora viene Jesús diciendo: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, Jesús está diciendo que debemos cuidar, pero también diezmar. Los dos son importantes. No es solamente preocuparse con una parte y olvidar de la otra parte, sino cuidar de las dos partes. Dios quiere a ti, no solo tu ofrenda. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Dios quiere hoy entrar para pertenecer a su familia, en su hogar. Pero hay personas que tienen corazones de roca. Pero saca la roca y pon un corazón de carne. Si ese es el deseo, vamos a orar. Querido Padre, en ese momento de manera muy especial, yo quiero entregar cada persona que ora conmigo en tus manos, para que podamos pasar por un cambio completo de vida, para que el corazón pueda ser un corazón de carne, sencillo, que escucha la voz, que no está interesado tanto en la plata, sino en vivir de acuerdo con tu voluntad. Por eso, Padre, toma nuestra vida en tus manos, quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.